¿Cómo están? Sí, esas caras tan bonitas y sonrientes. Muestra a ver cómo están esas caras. Yo hago un check. Ah, excelente. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por participar de la actividad. Hoy tenemos algo muy especial porque lo utilizamos como pretexto para recordar el amor y la amistad. ¿A cuántos les encanta aquí tener amigos? ¿Y a cuánto les gusta sentir palomitas o mariposas en el estómago? Pero con ganas. ¿Cómo así que? ¿Cómo así? Vea, desde aquí tiene que empezar. ¿Cómo así? ¿Qué pasó, Carlitos? Ah, bueno. Bueno, quiero que en este momento dispongamos ya nuestro corazón. Vamos a tener un momento de reflexión de la palabra. Como siempre para nosotros es un gusto, es un placer verlos a todos ustedes aquí. Nos alegra mucho, mucho que estén aquí y que nuestro propósito sea llevarnos algo especial del Señor. Una semilla, algo que quede sembrado en nuestro corazón, que lo podamos aplicar a nuestra vida. Así que vamos a estar de pie, por favor. Vamos a orar al Señor para poner este momento en sus manos. Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque tú has sido bueno, amoroso y bondadoso con cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, que podamos, Señor, comprender el mensaje, Señor, el consejo que tú nos quieres dar en esta noche. Permite, Señor, que esa palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón y halle allí cabida, Señor. Que esta semilla, Señor, que va a ser sembrada, germine, Padre amado, y que veamos representada esta palabra en un cambio de actitud, Señor, en un cambio, Señor, de la forma de pensar, de actuar, de relacionarnos, Señor, porque así tú lo pides, amado Dios. No estamos aquí para perder un tiempo, Señor, o para entretener, Señor, un momento más, sino que estamos aquí para aprender fundamentos, Señor, tuyos, porque tú, Señor, haces de nosotros personas nuevas, personas grandes, Señor, maravillosas para tus ojos. Permite, Señor, que nuestros oídos estén alineados contigo, que nuestro corazón receptivo, Señor, y que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden estar cómodos, por favor. Si de pronto me regalan un cariñito aquí con el micrófono, que estoy un poco mal de la garganta. Vamos a hablar esta noche acerca de la lealtad. Creo que la lealtad es una de las cosas que más hemos sentido defraudadas en nuestra vida. ¿Quién nos ha sentido defraudado en la vida? ¿Quién no se ha sentido? Ah, ¿se están poniendo cuidado? Ahora sí, ¿quién se ha sentido defraudado en la vida? Si no, no vamos a estar mecanizando las cosas, vamos a poner cuidado aquí. La lealtad es algo que es muy confrontado en nuestras vidas, porque la lealtad es uno de los primeros valores que perdemos cuando tenemos una amistad. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Samuel, capítulo 18. Y vamos a leer acerca de una amistad muy hermosa que habla y trata en la palabra del Señor. Y es la amistad que hubo entre David y Jonatán. ¿Sí? Dice la palabra del Señor así. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, David había ido a... Esto fue después de que David derribó a Goliat y libró la batalla. Eh, entonces estaba hablando el rey, estaba hablando con David. Entonces cuando ya terminó de hablar, dice, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. O sea, ¿qué quiere decir? Que quedó
quedó como muy, muy impresionado por él y le llamó mucho la atención lo que había visto de él. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Ese es el principio de una muy, pero muy hermosa amistad. La amistad que tiene Jonatán con David es una amistad que nace sin ningún prejuicio, simplemente de llegar y conocerse, de ver las palabras, de sentir lo que él tiene. Y en ese momento tienen como ese feeling, como esa conexión de decir, este va a ser un muy buen amigo. Y eso fue lo que tuvieron ellos dos. Cuando habla acerca que Jonatán se despojó de lo que él tenía, dice que se despojó del manto. El manto era algo que significaba autoridad, distinción en el pueblo. Jonatán era el hijo de ¿quién? De Saúl. Saúl era el rey de Israel, el primer rey de Israel. Entonces, cuando él entrega el manto, le está dando a David la posición de autoridad que tiene él. Quiere decir que lo está colocando en su igual. Estamos hablando de tú a tú. Y después no solamente eso, sino que él se despoja de joyas, él se despoja del arco, él se despoja del arma y se despoja de muchas otras cosas, de su escudo, y se lo entrega a su amigo. Pero eso no sucede porque le haya caído muy bien David, como que, uy, no, este man, bien, me cae muy bien y yo con él para las que sea, sino que todo nace del amor que empieza a sentir Jonatán con David. Y le dice que lo amó como a sí mismo, como a sí mismo. Entonces empezamos a ver que la amistad que ellos tienen ahí parte primero es de lo que yo soy, de lo que yo tengo y de lo que yo puedo dar. Entonces Jonatán, cuando lo vio a un amigo súper valioso. Dijo, a este amigo lo veo pero tan valioso, que lo veo como si fuera yo mismo. Yo me veo representado ahí. Y aquí la palabra no dice que fue porque él derrotó a Goliat, ni dice que era que él se iba a casar con la hermanita y que iban a ser cuñados. Aquí la palabra no dice que él iba a recibir hasta la mitad del reino, como lo había prometido. Y no habla de nada de eso. Simplemente lo que dice es que después de que terminó de hablar, dijo, este man va a ser mi pana de por vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿en qué radica una buena amistad? Esa fue una de las preguntas que le hicieron los discípulos al Señor Jesús. Y le preguntaron acerca de los mandamientos. Eso lo leemos en Mateo 22, 36 hasta el 40, donde dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice, este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Cuando dice que es semejante, no está diciendo que sea igual. Está diciendo es que son muy parecidos el segundo mandamiento con el primero, porque nosotros debemos de tener muy claro que el amor de nosotros le pertenece única y exclusivamente a Dios. Ese es nuestro primer amor. Y en alguna ocasión estuvimos hablando de cuándo fue que nosotros tuvimos nuestro primer amor. Muchos pueden decir que el primer amor fue cuando se encontró con el Señor y lo perdonó de sus pecados, pero resulta que el primer amor lo encontramos en Salmos, que David fue el que escribió acerca de esto, que dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron creadas sin faltar ninguna de ellas. Para que el embrión viera al Señor, por primera vez tiene que haberlo tenido muy cerca, porque los bebés, y más un embrión, imagínense, no tiene la posibilidad, pero en el espíritu, el primer amor es la primera persona que nosotros vimos. Entonces fue el Señor.
Entonces aquí está hablando el Señor acerca de el segundo mandamiento y dice que es semejante, que es muy similar. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. O sea, ¿qué está diciendo? Es la vida se trata de ¿qué? De amor. Reducirlo a la expresión más simple, sin la complejidad de que el amor es muy complejo, de que el amor es engañoso. No, el amor es un término muy simple. Dos cosas, dos pasos. Ame al Señor primeramente, sobre todas las cosas. Y después ame a tu prójimo como a ti mismo. Eso es el amor verdadero. Todo lo que se salga de ahí está por fuera de ¿qué? De la ley y está por fuera de ¿qué? De la palabra. Cuando habla de la ley está hablando acerca de lo que el Señor nos dejó a nosotros, con lo que nosotros somos guiados y somos transformados a través de eso. Y los profetas hablan de la palabra que el Señor le entregó al pueblo. Todo lo que el Señor habló acerca de su corazón y lo que les puso de su corazón. Entonces el amor es amar al Señor primeramente, y amar al prójimo. Y después uno se preguntará, bueno, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Quién es? ¿Quién es? En Juan capítulo 15, versículo dice acerca de un amor. Y dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, para mí, ¿quién se va a convertir mi prójimo? Se va a convertir en mi amigo. Esa persona que va a estar conmigo en todo momento, en las buenas, en las malas, en las peores, y aun cuando hable mal de mí, aún mayormente. Entonces el prójimo se debe convertir en ese amigo incondicional, en ese amigo por el cual yo daría mi vida. Y si nos devolvemos otra vez a la primera lectura acerca de Jonathan, él dijo que lo amó ¿qué? Como a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que el amor que él está experimentando en ese momento provenía del Señor. Porque Jonathan se despojó de todas las cosas, se despojó de su capa, de su posición, de su lugar y le dijo, yo te amo a ti sin importar todas estas cosas. Porque muchas veces podemos ver que los amores están condicionados, amor de amistad, amor de pareja, están muy condicionados. Condicionados que al estado de ánimo, a la posición, a lo que tengo, a lo que no tengo, a lo que voy, a donde no voy, si me llama, no me llama, si me tiene en cuenta. El amor tiene que estar fundamentado, el amor en la amistad, primeramente por el Señor. Y eso fue lo que entendió Jonathan. Y esta es la actitud correcta de una buena amistad. Cuando nosotros vemos que Jonathan lo dijo como a sí mismo, y si ustedes siguen leyendo en Primera de Samuel la historia de Jonathan y de David, van a encontrar que en varias ocasiones él decía, porque lo amó como a sí mismo, porque lo amó como a sí mismo, o porque lo amaba mucho, porque lo amaba mucho. Entonces los amigos primero son ¿para qué? Para amar. Los amigos no son para que me lleve el capricho, para que me guarde los secretos, para que me codie con las malas cosas que yo estoy haciendo, con las actitudes, porque no, como es mi pana, él me tiene que, él me va a acolitar todas las cosas. No, la amistad tiene que ser primero para que yo pueda amar al otro. Si yo amo al Señor, quiere decir que yo estoy recibiendo amor del Señor, pero ese amor no es para mí, sino que ese amor es para entregarlo ¿a quién? A mi prójimo, para entregarlo a mi amigo, a mi amiga. Ahí es donde está fundamentado esta gran historia. Claro, las historias son probadas, las relaciones son probadas. Y si vemos la historia de Jonathan, es una de las historias más probadas y más entreveradas de la palabra. ¿Por qué? Porque es que más adelante se empieza a desarrollar y de lo que acabamos de leer al principio, unos versículos después,
en la palabra habla acerca de lo que sucedió en el corazón del rey. Saúl escuchó los cánticos que estaba haciendo el pueblo, los cánticos que estaban haciendo su ejército y estaban diciendo, los cánticos que era que Saúl mató a 1000, Saúl sobre 1000 y David sobre ¿cuántos? 10,000. ¿A Jonatán le importó? No, a Jonatán no le importó. ¿Por qué? Porque es que la amistad que tenía con David era una amistad sincera. No fue una amistad buscando el beneficio propio, sino buscando amarse entre los dos. Pero a su papá no le gustó mucho eso. Y desde ahí el papá no le cabiló nada eso en el corazón. Y no le vino muy bien como eso que estaban diciendo con David. Y después vemos una cantidad de cosas donde empiezan engaños, traiciones, buscando la forma ya más adelante de matar a David. ¿Por qué? Porque David tenía una promesa dada por el Señor por parte del profeta Samuel. Y era que David había sido ungido ¿para qué? Para que fuera rey de Israel. ¿Qué quería decir? Que iba a ser el sucesor de Saúl. Y de ahí se empiezan a ver todas las señales y prodigios que el Señor le empieza a dar a David. Empezando por esta, que fue derrotar a Goliat y entrar al palacio del rey y ser el prometido de una de las hijas del rey. Entonces, desde ahí empieza a verse la palabra cumplida, pero hasta este momento Saúl no sabía nada de esto, sino que Saúl le entró un celo porque él no era el primero. Él ya no era el más valiente de Israel. ¿Quién era el más valiente? David. Pero Jonatán no se le pasaba por la cabeza eso. Él se sentía antes feliz de lo que estaba sucediendo. En 1 Samuel capítulo 19, versículo 1 al 3, habla de la siguiente forma. Y es donde ya vemos cómo sale todas esas cosas que tiene Saúl en su corazón. Y dice, habló Saúl a Jonatán, que habló el rey a su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en el lugar oculto y escóndete, y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Mire lo que empieza a pasar. El amigo incondicional recibe una noticia del papá, porque no solamente le está diciendo es a los siervos, a los soldados, sino que también le está diciendo al propio hijo, tiene que ir a matar a David. Imagínense ese momento que ellos estaban teniendo. Yo voy a ir a matar ¿a quién? A mi amigo que tanto amo. Uno podría decir, venga, él está desobedeciendo al rey, él está desobedeciendo a su papá. Pero el amor que él tiene por David lo lleva a hacer las cosas contrario a su papá, pero correcto dentro de lo que él consideraba. Entonces, cuando él se da cuenta de eso, él no le dice nada al papá. Simplemente guarda silencio, no le refuta ninguna, ni hace ninguna objeción, ni nada, sino que él simplemente guarda silencio y va y le cuenta a David. Cuando le cuenta a David, pues claro, David, él se esconde y hace todo el tema para que el papá no lo encuentre. Pero de ahí vemos que el papá empieza a intentar a matarlo de una y de otra forma. Y aún Jonatán, como le había prometido a David, fue y habló con el papá. Y cuando habló con el rey dio como que, wow, no sabía todo esto. Entonces David volvió otra vez a la casa del rey, volvió otra vez a su casa. Y bueno, ahí pasan otras cosas donde él intenta otra vez matarlo. Ahora la esposa de David es la que lo protege. Tenían unos ídolos grandes, porque coge un ídolo y lo mete en la cama y le pone una peluca y lo acuesta. Y le dice a los siervos que iban por David, porque Saúl dijo, vayan por David, que yo lo voy a matar. Y cuando llegue le dice, no, qué pena,
hagan silencio porque David está dormido, está muy enfermo. Entonces, ¿qué hacen los siervos? Se devuelven otra vez para donde Saúl. Cuando vuelven de Saúl le dice, no me importa que esté enfermo, pues igual lo voy a matar, tráigamelo como esté. Claro, los siervos fueron y aquí encontraron a un ídolo de ellos acostado en la cama y David se había escapado. Claro, Saúl se ofendió mucho con su hija, pero miren todas las cosas que empiezan a pasar. El Señor empieza a crear unos lazos de amistad en la casa del enemigo para proteger su propia vida. Y Jonatán en todo este tiempo defiende a su amigo. Esto lo podemos ver en 1 Samuel 20, en el capítulo 12. 1 Samuel 20, capítulo 12. Dice, entonces dijo Jonatán a David, el Señor Dios de Israel sea testigo cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero si resultaré bien para con David. Entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, el Señor haga a sí mismo a Jonatán. Y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y el Señor contigo, como estuvo con mi padre. Mira lo que está diciendo aquí Jonatán. Le está diciendo, yo voy a ir a hablar con mi papá. Y si las cosas no salen bien y yo resulto muerto, entonces van a pasar algunas cosas. Si Él no va a hacer bien con tu vida, entonces lo que Él está procurando contigo, que sea sobre mí. Imagínense eso. Ir donde el papá, y aún el papá en esta parte de la lectura, él ya había hecho muchas cosas en contra de David. Y Jonatán ya conocía el corazón de su padre y la actitud que él podía tener. Entonces le está contando a él, yo voy a ir, y el primer día y hasta el tercero, le está diciendo, hasta el tercero. Y si yo no salgo vivo de esto, entonces en el 14 es donde dice lo siguiente, y si yo viviere, harás conmigo misericordia del Señor para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando el Señor haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo el Señor de la mano de los enemigos de David. Si antes estaba diciendo que iba a hablar con el papá, y que si el papá iba a tener todavía en su corazón una actitud de matar a David, que eso le aconteciera también a él. Ahora está hablando que cuando el Señor haya cortado uno a uno los enemigos de David. ¿Quiénes son los enemigos de David en este momento? Saúl y su casa, porque él era representante de su casa. ¿Qué estaba también pensando Jonatán en este momento? Yo soy amigo tuyo, pero por parte de mi padre soy enemigo tuyo. Entonces dice que si yo fuere cortado, porque también voy a ser tenido como enemigo. David nunca tuvo a Jonatán como enemigo, pero como él estaba viendo las cosas y la situación que estaba viendo y lo que él estaba experimentando, él estaba entendiendo que su casa era el enemigo de David. Y le dice, hasta que haya cortado uno a uno los enemigos tuyos. Le dice, que no se aparte el nombre de Jonatán, que no sea quitado Jonatán. ¿De la casa de quién? ¿De Saúl? No, de la casa de David. En este momento Jonatán ya entendía y él ya sabía las cosas que iban a pasar. Y lo que él estaba buscando era hacer un pacto con David. Y aquí es donde estamos viendo ya una lealtad muy marcada en una amistad fundamentada en el amor. Cuando la amistad está fundamentada en el amor, vemos a un Jonatán cayendo en desgracia y entendiendo que iba a morir por causa de su amigo. No era que su amigo lo fuera a matar, sino que por causa de él, por causa de que él iba a ser el rey de Israel, él iba a morir. Él estaba buscando tener, era un pacto de lealtad con David, diciéndole que mi nombre y mi casa y mi familia no se aparten de la tuya. Que tu mano, que la mano del Señor no se aparte
de tu casa y de la mía. Miren la lealtad que le está pidiendo Jonatán a David. Cuando había en esos tiempos, cuando había una sucesión de reino, sucedía de dos formas. La primera era que el hijo tomaba el lugar de su padre y continuaba la extensión del reino. Pero cuando había una sucesión donde era un rey quitado, una familia quitada, un nombre, una sangre, un apellido, como lo quieran llamar, era quitado y subía otro, tenía que el reinado anterior morir totalmente. Todos debían desaparecer. ¿Por qué? Porque no podía quedar ni uno que hiciera un reclamo al reino. No podía quedar ningún heredero de ninguna tierra, porque todas las tierras pertenecerían al nuevo reino. Entonces todos debían de morir. Entonces mire lo que está sucediendo aquí. Lo que está pasando aquí es que le está pidiendo a David misericordia. Imagínense, el hijo del rey de Israel le está pidiendo misericordia a David, sabiendo que David en unos pasajes anteriores le había dicho a Jonatán, antes de que él se casara, le había dicho, pero es que yo no soy digno, ¿yo qué he hecho para ganarme ser el yerno de su padre, del rey? Bueno, esa es una historia un poco loca, pero es muy interesante también, porque David, después de haber matado a Goliat, por derecho, él podía reclamar la mitad del reino, porque era lo que él había prometido. Saúl se había prometido con sus palabras en eso. Y aún en ese momento él no se sentía digno ni siquiera de estar en la casa de Saúl. Después Saúl le coloca trampas a David, porque esa fue una trampa, mandarlo a los filisteos y le dijo que me traiga 100 prepucios de 100 hombres, de 100 guerreros de los filisteos. Entonces coge David con sus criados y va y le trae ¿cuántos? 200. Como para que no haya. Y ahí fue cuando David ya se sintió como que no, ya pagué un precio, entonces ya puedo estar, porque David se sentía como que de un pobre de estos. David, ¿qué era? Era un pastor de ovejas. Un pastor de ovejas era una actividad humilde, un trabajo humilde. Pero mira ahora lo que está sucediendo. Jonatán le está pidiendo a David misericordia del Señor para que él no muera, o su casa, o que su nombre no sea olvidado. Y de aquí arranca un pacto, una historia que trasciende mucho más allá de las circunstancias que están pasando. En 1 Samuel capítulo 20, ahí en la siguiente hoja, volteemos la hojita, el versículo 42, después de que Jonatán había ido a buscar a David, ellos tenían una clave, un código secreto, una contraseña, donde él lanzaba una flecha lejos y le decía a uno de sus criados que fuera y la recogiera, y él le decía que fuera aún más lejos. Entonces David sabía que ese era Jonatán, que no había enemigos, que podía salir. Entonces David salió entre las rocas. Bueno, es toda una historia para que ellos se pudieran encontrar. Entonces Jonatán le dice a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre del Señor, diciendo: el Señor esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. De ahí, ¿qué pasa? Después de ahí sigue la guerra con los filisteos, hasta que llega un momento donde muere el rey con sus hijos. Mueren 3 de sus hijos ahí juntamente con él. Y en el momento en que muere, sucede algo. Llega la noticia al reino, de que el rey había muerto, que sus hijos habían muerto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De una vez todos entran a huir, entran en desespero. Viene la espada ya para mi casa. Entonces coge, ya en segunda de Samuel, vamos a leerlo. Vamos a leer en segunda de Samuel capítulo 4, versículo 4. Algo de lo que sucede después de que Saúl muere con sus hijos. Dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado, ¿de qué? De los pies. Arranca diciendo esto porque ya en segunda de Samuel es mucho tiempo después de lo que había pasado. Y le dice: tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl.
y de Jonatán. O sea, cuando muere Saúl y muere Jonatán, el hijo de él tiene 5 años. Y cuando llega la noticia, la nodriza, que es la que lo cuida, dice, le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era ¿qué? Mefiboset. Mefiboset, el hijo de Jonatán. Muere el rey, mueren los hijos, muere Jonatán y viene el hijo, se le cae ¿cómo le podríamos llamar hoy en la actualidad? A la niñera, a la nana. Viene y del afán, imagínense corriendo por las escalas del reino, metiéndose por cualquier túnel, por donde sea, porque tenía que salvar a los que más se pudiera. ¿Por qué? La espada venía sobre todos y todos iban a morir. Se le cae y queda cojo. Entonces esto le ayuda también a Mefiboset, porque Mefiboset se lo llevan para un lugar. Él después llega a un lugar que se llama Lodebar, que significa lugar de silencio. ¿Por qué? Porque él tenía un secreto muy grande que guardar. Mefiboset no podía decir que era hijo de Jonatán, que era un descendiente directo de Saúl, un descendiente directo del rey anterior y que podía reclamar algo. Pero como él era lisiado, pasó muy desapercibido, porque eso no es que sí suene despectivo, sino que en la actualidad, en la historia, o sea, en el pasado, las personas que eran lisiadas eran muy, los dejaban muy aparte de la sociedad. Entonces él no pasaba muy apercibido, sino que Mefiboset se fue a buscar a un lugar donde pasara más desapercibido, a un lugar donde llamara menos la atención. Pero todo resultó desde la historia de David y Jonatán. Y mire que cuando Mefiboset va y se oculta, muy pocas personas saben esta información. Pero David y Jonatán habían hecho una promesa. Hasta el momento, ¿quién sabía de la descendencia de Jonatán? Nadie sabía. Nadie tenía noticias. Para David, ¿qué había pasado? Que toda la descendencia de Saúl había muerto, que no había nadie. Pero después, en 2 de Samuel, el capítulo 9, David hace una pregunta. Y le hace la pregunta en su casa a sus criados y le dice: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor? ¿A quién? A Jonatán. No por amor a Saúl, ni por amor ni siquiera a su esposa, sino por amor ¿a qué? A ese amigo que había cuidado su vida durante mucho tiempo. Y no solo cuidó su vida con las noticias, sino que él se puso de frente y dijo: yo voy a ir a hablar con mi papá y si he de morir, yo muera. Y lo que haya de pasarte a ti, que me pase a mí. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán. Imagínense lo que debió haber estremecido a ese hombre. Dijo: el Señor guardó la promesa que yo le hice a Jonatán. Porque no se ve que David haya hecho un esfuerzo de salir y decir: venga, acaben con todos los de Saúl, con todos menos a Jonatán, ni a su hijo, ni no. Aquí es donde él recibe la respuesta de la promesa que había recibido. Pero después le dice: pero está lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar, en el lugar donde nadie va a hablar, ni nadie le va a decir nada. Entonces David manda por Mefiboset. Y cuando David manda por Mefiboset, Mefiboset no conoce nada de David. Que lo único que él ha escuchado de David es que él fue el rey que sucedió a Saúl y que sucedió también a Jonatán. O sea que fue el causante de la desgracia de la casa de la cual él viene.
ahora llegan a la casa de él a decirle, es que el rey lo manda a llamar. Ah, qué miedo. Dice, no solamente me bastó con perder a mi abuelo el mismo día y a mi papá el mismo día, quedar lisiado, sino que ahora en el lugar donde me estoy escondiendo me van a sacar para que vaya y me mate. Entonces cuando llega donde David, Mefiboset llega temeroso, él llega muy asustado. Y David lo que le dice es, ya en el capítulo 9, versículo 7, en el mismo capítulo, versículo 7 dice, y le dijo David a Mefiboset, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a quién, a su padre, por amor a su padre, por amor a Jonathan, tu padre, y te lo devolveré, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás para siempre en mi casa. ¿Cómo ven esta historia? ¿Cómo ven hasta este punto donde llega una amistad? Una amistad que fue fundamentada primero en el amor. Una amistad que primero fue fundamentada e incondicional. Jonathan no sabía lo que iba a pasar en su casa a ciencia cierta. Él sabía lo que iba a suceder, de que ellos podían perecer y de que sobre su casa había una maldición ya. Porque lo que había hecho su padre, lo que había hecho toda su familia, lo que habían buscado en contra de David, pero una promesa de lealtad, demostrada no solamente con palabras, sino con hechos, porque yo con palabras puedo hablar muchas cosas. No es que yo te prometo que yo voy a ser tu amigo para siempre. Es que yo te prometo esto y lo otro y lo otro. Pero una promesa que fue probada, una promesa que fue pasada por fuego, una promesa que no fue condicionada, sino que fue dada para que el Señor pudiera hacer misericordia y mostrar su amor, aún para con los enemigos. En ese momento el rey le restauró a él todas las tierras que tenía Saúl, o sea, le dio otra vez toda la descendencia. Le restauró otra vez el título, porque cuando le restaura a él el título, le da también posición, porque le dice, todo lo que era de Saúl te lo voy a dar, pero aparte de eso, tú no vas a vivir en las tierras de Saúl, sino que tú vas a vivir y vas a comer en la casa del rey y vas a comer a la mesa del rey todos los días. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Al principio Jonatán, ¿qué hizo? Se quitó su capa, se quitó su espada, se quitó su escudo y se lo puso a Jonatán. Ahora, ¿qué está haciendo David? David, ¿qué está haciendo? Le voy a restituir así como tu papá un día lo hizo. Yo voy a quitar y te lo voy a poner lo que te quitaron. Si ustedes lo siguen leyendo, dice lo que la vida te quitó, lo que le fue arrebatado, yo te lo voy a dar otra vez. Y le dice, ¿yo cómo voy a cuidar las tierras? Y dice, no te preocupes, yo te voy a colocar criados, yo te voy a colocar quien esté pendiente de todo lo que te estoy entregando, pero tú comerás bajo mi techo, bajo mi protección. Cuando él se sienta a la mesa del rey, está viendo la lealtad de un hombre, de una amistad que tuvo, que fue probada, que fue pasada por fuego, que aún los hacía enemigos, pero que en este momento era el momento de restitución. Esta es una historia de lealtad tan impresionante que aún a día de hoy no podemos ver nada parecido. En nuestra sociedad, la palabra lealtad está muy desfigurada. Pero ¿qué es lealtad? Es un amor que proviene del Señor, que nos une al otro para poder amarlo, para poder entregarnos a tal punto de cumplir lo que el Señor hizo.
de decir, mi vida pongo por mis amigos. Mi vida pondré por mis amigos. ¿Por quién puso la vida el Señor? Por sus amigos. Y el Señor es la persona más leal en toda la historia. Si el Señor puso la vida por ti y por mí, nosotros somos llamados a ser de nuevo amigos del Señor. Y así como somos llamados a ser amigos del Señor, tenemos que ser amigos de los demás. Aquí en este término ya no cabe el odio, ya no cabe la envidia, ya no cabe el rencor. ¿Cuántos amigos hemos perdido por una discusión? ¿Cuántos amigos hemos perdido por un malentendido, por haber escuchado malos consejos? ¿Cuántos amigos hemos perdido por no guardarnos en la palabra? La amistad se trata de conocer al otro, de conocer cómo es, sus fortalezas, sus debilidades, de conocer lo embarradas que son, pero también de conocer el potencial que tienen, de lo bondadosos que son. De eso se trata la amistad. Pero la amistad es un concepto tan frágil que en el momento en que no hace las cosas como a mí me gusta, entonces ya no lo considero mi amigo. No, es que tú ya no eres mi amigo porque tú no me volviste a dar like en Insta. Es que tú ya no eres mi amigo porque tú no me estás defendiendo ante este. Es que tú ya no eres mi amigo porque ya no hiciste esto y esto y esto y esto, sabiendo que la amistad que el Señor ha llamado a que sea fundamentada es que no espere recibir amor, no espere recibir del otro, sino que esperemos que dar. La amistad se trata de amar al prójimo, de amar a mi amigo como a mí mismo. Y yo me quiero dar cosas buenas. Yo quiero tener, me quiero tener en lo mejor que yo pueda, en la ropa que yo quiera darme. Pero si el Señor te dice, así como tú estás pensando para ti, el amor que estás teniendo para ti, tienes que dárselo a sus amigos, ahí es donde nos damos cuenta que las amistades que hemos perdido han sido ¿por quién? Por nosotros. Por nosotros. Aún mayormente en el pueblo del Señor no puede existir esas rivalidades. El Señor nos llama a perdonarnos una y otra y otra y otra vez. Uno nunca sabe cuándo nuestro amigo se va a convertir como en un hermano. ¿Hasta qué punto una amistad puede llegar? Hasta que yo lo puedo tener como mi familia. Yo tengo amistades que empezaron desde los 5 años. Yo tengo un amigo de hace muchísimos años y hemos pasado hasta 5 años sin vernos. Y después de que nos vemos, es como si no hubiera pasado el tiempo. Es como si no hubieran pasado las cosas. Pero a veces tenemos amistades de muchos años que tenemos que dejar de vernos porque nos la pasamos peleando. Escoge ser leal. Escoge ser leal. No escoge buscar amigos para que sean leales por ti, para que saquen la cara por ti. Sé tú el leal. Jonathan podía haber escogido la posición de su papá y decir, venga, no, es que esto ya está como grave, ¿no? Es que puede ser muy amigo y todo, pero voy a morir por él, me van a matar pues por él. Entonces, el que se va a quedar con todas las cositas de mi papá y de mi casa. Y por ahí derecho, pues yo ya no voy a subir al trono. Escoge tú ser leal, independiente de la situación en la que estés viviendo. Escoge ser leal, porque ser leal trae la mejor recompensa. La recompensa no la recibió Jonatán y él sabía que no la iba a recibir, pero la recompensa fue que su nombre no fuera olvidado y que su nombre quedara ¿qué? En la casa de ¿quién? De David. ¿Dónde quedó Mefiboset? En la casa de David. Escoge ser amigo. El que quiera amigos debe demostrarse ¿qué? Como amigo.
La lealtad debe ser probada. Y aún mayormente si proviene de una amistad fundamentada en el amor del Señor. La lealtad tiene que ser pasada por el amor del Señor. No hay otra forma en que yo pueda ser probado, así como fue probado Jonatán. Nuestras amistades en el Señor tienen que ser unas amistades tan fuertes que deben ser fundamentadas en el perdón, en la reconciliación y en el amor, los unos por los otros. ¿Vamos a cumplir ese segundo mandamiento? ¿El segundo mandamiento cuál es? Amarás a tu como a ti mismo. Si nosotros tenemos eso claro en nuestra mente, ya no vamos a tratar a las personas igual. Porque si yo trato a las personas igual, hagan este ejercicio, termine el día y piense con todas las personas que habló en el día y cómo les habló. Y después diga, yo me hablaría así, yo actuaría así, yo rechazaría a las personas así. A mí en muchas ocasiones me ha pasado que llega una persona que para limpiarme el parabrisas y yo hasta lo ignoro y después yo digo, a mí me gustaría que me ignoraran. No. Pero es porque nosotros nos estamos colocando a nosotros de primero. Pero el Señor nos dice es, ame a tu prójimo, ame a tu amigo, ame a tu cercano, primero que tú. O sea, va a ser un amor como el que tuvo David y Jonatán, que va a ser un amor como a sí mismo. Nuestras amistades están fundamentadas hoy así, son así fuertes, que nosotros podemos definir y decir, nuestro amigo, yo daría la vida por él, yo me metería al barro por él. Siguiente pregunta, yo pagaría la deuda en el banco por él. El bolsillo es una cosa dura. Y esta otra pregunta, ¿iría a la cárcel por un amigo para que él no vaya? Depende. Eso el Señor lo dejó muy claro, que nadie podía pagar ese precio. Solo el Señor lo pudo pagar. Solo Él fue a la cárcel, solo Él fue maltratado, solo Él fue humillado, escupido, ultrajado y fue a la muerte por sus amigos. ¿Cuáles son los amigos del Señor? Todos los que estamos aquí. Y aún los que no están aquí son amigos del Señor. Vamos a estar de pie, por favor. Nosotros no estamos llamados a hacer pactos entre amigos. Nosotros no podemos hacer pactos porque somos los primeros que vamos a fracasar haciendo pactos y promesas. Las promesas están dadas para que nosotros fracasemos en nuestra palabra. Si provienen de nosotros, de nuestro corazón, esas promesas van a fracasar. O sea que yo voy a defraudar a mi amigo, yo voy a defraudar a mi prójimo. Pero si hay un solo pacto que perdura en la actualidad, y es el pacto del Señor. Y ese amor que Él demostró en la cruz del Calvario es el que nos une hoy en día como amigos. Las promesas no están bien vistas entre amigos ni entre parejas, en que yo te prometo esto y esto y esto y lo otro y hasta el fin del mundo, porque esas promesas van a ser probadas. Y cuando esas promesas son probadas, vamos a ser hallados faltos en ellas. Solo el Señor tiene ese pacto que perdura hasta hoy en día y se llama misericordia. ¿Qué tuvo David con Mefiboset? Dice, tendré misericordia a ti por Jonatán. Y después le dice al criado, le dice, tendré misericordia por Dios. La misericordia que nos cubre hasta hoy día, que es el tiempo de gracia que el Señor ha extendido, es para que no lo desperdiciemos, para que tengamos verdaderas amistades, seamos leales nosotros.
Y si tú quieres amigos, primero muéstrate como amigo. El que quiera ser amigo, muéstrate como amigo. Sé tú el que tome la decisión, la iniciativa de ser leal, de ser ese amigo incondicional. La amistad no puede tener ni una pizca de condición de porque no sé cómo es el que tiene plata en el salón, o como es el gerente de la empresa. Entonces él sí es mi amigo, yo voy a buscar la amistad. No tiene que tener ninguna condición, sino que tiene que ser sana, tiene que ser limpia, tiene que ser directa. Esa es una amistad que está fundamentada en el Señor. ¿Cuántos quisiéramos ser esos amigos? Yo quisiera ser un amigo de esos algún día. Que el Señor me permita, aún en medio de mis debilidades, en mis desaciertos, en mi boca tan ligera y tan rápida para hablar en muchas ocasiones, que el Señor me permita yo tener una buena amistad, que el Señor me permita mostrarme como amigo, como un amigo leal, un amigo incondicional, un amigo que el Señor se agrade. El Señor llamó a Job como su amigo, que nosotros lleguemos ante su presencia y el Señor nos vea como amigos. Debemos demostrarnos como amigos. Jonatán en ningún momento lo defraudó, independiente de las circunstancias de lo que estaba pasando. Pero como nosotros en muchas ocasiones cambiamos de grupo social, entonces ya nos dan permiso para hablar más de las amistades que teníamos anterior. Eso no es amistad, eso es un corazón que busca aprobación, es un corazón que busca aceptación, un corazón que busca lo propio, lo suyo. ¿Cómo debemos de empezar una amistad? Como lo hizo Jonatán, despojémonos de nosotros, despojémonos de nuestra capa, de nuestra posición, de nuestros estudios, de lo que somos, de la plata o del carro, despojémonos de todo. ¿Y a quién se lo vamos a entregar? Al prójimo. ¿A quién se lo vamos a dar? A ese amigo. Así es que el Señor nos está pidiendo una amistad. Que tú no tengas nada que te estorbe para ser de corazón limpio, sano, puro, para demostrarle a los demás una buena amistad, ser buen amigo. En la iglesia del Señor se tienen que acabar todos esos problemas de amistad, de chismes, de que me inventó, de que dijo esto, de todos esos cuentos y todas esas cosas. Todo eso se tiene que acabar. Tenemos que ser verdaderamente amigos. Y hoy, que sirve como de pretexto para recordar lo que es una amistad en el Señor, que nosotros le demostremos al mundo y le demostremos a los demás en la empresa, a la familia, en el colegio, donde estemos, que le demostremos que nosotros somos amigos leales. Pero no por nosotros, primeramente porque amamos al Señor y el Señor nos da ese amor para con los demás. No hay forma que produzcamos ese amor, pero sí hay forma que nos dejemos usar para ser un canal de bendición, para amor a los demás. Los amigos no es para que me ayuden con las tareas ni las cosas, sino que son para amar. Yo conseguiré un amigo ¿para qué? Para amar. Conseguiré un amigo para bendecir. Conseguiré un amigo para entregarle todo de mí como si fuera yo mismo. Y si llegamos a ese punto de tener una amistad así, cuando nos lleguen con un cuento, con un chisme, uno puede decir, venga, no, usted me está hablando de otra persona, ese no es mi amigo, porque yo conozco a mi amigo y yo sé que no puede ser así. Y aún así, si fuera cierto, yo lo perdonaría para que él corrija su forma de andar, su forma de ser, porque tenemos que seguir siendo amigos. Tenemos que acabar con eso de que la amistad se acaba por cualquier situación. La cruz del Calvario no es el perdón que alcanza aún a las amistades que fueron deterioradas. La cruz del Calvario no alcanza para volver a unir esas amistades que el Señor ha unido. Eso es lo que debemos de llevarnos. El fundamento de la amistad tiene que ser fundamentada en amor, no en recibir, sino en dar, en dar, en dar, en dar.
sé tú el que dé amor. Si yo soy el que doy amor y mi amigo es el que me da amor, esa amistad jamás se va a acabar. Pero si yo a toda hora estoy esperando y esperando, es porque yo quiero recibir. De. La amistad se trata es de dar y de dar. Y cuando nosotros damos, el Señor nos sobreabunda aún con más para dar más. ¿Hasta dónde yo iría por mi amigo? ¿Qué haría yo por mi amigo? Hasta el lodo me metería con él. Y mi vida yo entregaría por él. Pero no por mí, porque yo correría al primer momento que yo pueda, sino por el Señor, por el amor que ha puesto en mí. Y esta noche queremos ser llamados e invitados a que tengamos amistades verdaderas, amistades reales, no ficticias, creyendo que son amistades porque compartimos todas las semanas, porque chateamos todas las semanas. Eso no es una amistad. Una amistad se tiene que convertir como si fuera un hermano. Eso es una amistad. Y un hermano es incondicional. Un hermano, yo la embarré. Con los únicos que podría contar es con mi familia. Mi familia, así yo la haya embarrado, mi hijo va para la cárcel, sí, ahí vamos a estar contigo. Que tiene que pagar una pena, ahí vamos a estar contigo. Esos son los amigos. ¿Y cómo va a ser el amigo? No, cuando salgas nos vemos. No, vamos juntos. Vamos hasta donde tenga que ir contigo. Se tiene que convertir como un hermano para uno. Que uno diga, sí, yo por él pondría mi vida. Y que él también diga, sí, yo también pondría mi vida por ti. Es de dar, es de dar. Se trata de dar, de dar. La amistad no se trata de recibir ni de pedir. La amistad no se trata de exigir. La amistad se trata de dar. Y por otro lado se trata también de perdonar. Yo así como doy, también lo perdono. Doy y perdono, doy y perdono. Así nuestras amistades en la iglesia del Señor se van a convertir fuertes, leales, agradables. Que cuando el Señor nos vea, se vea representado ahí. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, estamos, Señor, hoy agradecidos porque tú hablas, Señor, a nuestro corazón y nos demuestras tu amor para con nosotros. Nos das un regalo maravilloso que se llama la amistad. Gracias, soberano Dios, porque tú estás, Señor, formando en nosotros corazones de amigos, corazones que quieren es dar amor, que quieren entregarle al prójimo de lo que hemos recibido de ti. Permite, Señor, que podamos, Señor, andar en esta palabra, que podamos demostrar, Señor, nuestro amor para con los demás incondicional, nuestro amor para con los demás, así como tú lo has hecho con nosotros, Señor. Hoy yo te pido, amado Dios, que tú aumentes, Señor, más tu amor en cada uno de nuestros corazones. Por favor, ven, Señor, con tu amor y mora, Señor, en medio de nosotros, para que nosotros podamos amar y dar de ti a los demás y dar de ti, Señor, porque la amistad, Señor, es un vínculo que nos une como amigos, como hermanos, como comunidad, como sociedad, Señor. Y hoy te agradezco, Señor, porque, Señor, tú quieres formar en nosotros un carácter de amistad. Tú quieres formar en nosotros, Señor, un corazón de amistad, un corazón que se llena y se agrada por lo que tú has hecho con mi amigo, por los éxitos, por los logros, pero también se duele cuando está enfermo, cuando cae, cuando pierde. Que también se duele cuando peca, que también se duele cuando nos ofende, pero tú estás ahí, Señor, que es justo, que eres fiel para perdonarnos, Señor, para amarnos.
Permite, Señor, que tengamos amistades sanas en medio de tu pueblo, Señor. Permite que tengamos, Señor, amistades como hermanos, aquellos que meterían la mano al fuego por nosotros, así como nosotros también lo haríamos. Permite, Señor, que nuestro corazón no esté leudado, que nuestro corazón, Señor, no exija, sino que quiera dar, Señor, que quiera dar, para que esa amistad, Señor, que tú empieces a formar en cada uno de nosotros sea un reflejo tuyo, Señor. Que nuestro carácter, que nuestras vidas, Señor, sean un reflejo tuyo en cada momento y en cada situación. Te lo pedimos, soberano Dios, en tu nombre. Si te gustó lo que acabas de ver y ha sido bendición para tu vida, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Instagram como _ccmyouth. Te invito también para que nos acompañes todos los sábados a las 7 de la noche a la reunión de Youth. Y todos los martes publicamos nuestra enseñanza también a ese mismo horario. Youth.